Bienvenidos a este curso de actualización de especialidades médicas. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Francisco Meza Legua. Él es médico endocrinólogo del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Daniel Alcides Carrión. Él hizo el pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el posgrado por la Universidad Ricardo Palma. Doctor, tenga muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Solo una pequeña corrección. El posgrado también lo hice por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, el tema que nos convocan de todas buenas noches con todos los colegas, con todos los amigos y compañeros, el tema que me han dado el honor de presentar el día de hoy en el colegio regional es acerca de la diabetes y complicaciones tardías, asimismo estrategias para su prevención, ¿no? Tomándolo en la perspectiva pues de nuestra región de salud, ¿no? De nuestra región Junín, donde pues tenemos grandes retos que afrontar. Y uno de los retos importantes pues son todo este grupo de enfermedades metabólicas que a lo largo de la exposición trataré de fundamentar y explicar cuál es la importancia real y cómo debemos construir un sistema integrado de salud. En general, las enfermedades no transmisibles, como la define el Ministerio de Salud, son enfermedades crónicas, no infecciosas, ¿no? Que tienen gran importancia ya que representan un gran porcentaje de nuestra morbilidad y de nuestra morbilidad, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud, con muy buen acierto, ha formado el programa de enfermedades no transmisibles, donde no solamente se involucran a la diabetes, sino a la hipertensión arterial y muchas otras enfermedades que forman parte de las complicaciones de estas. Y es bueno saber algunos datos importantes. Las enfermedades no transmisibles constituyen la primera causa de mortalidad en Perú. En 20 años se ha incrementado notablemente, ¿no? Y vemos que en el futuro la curva va a seguir ese sentido, esa pendiente, ¿no? Más aún, ahora pues que esta pandemia que estamos sufriendo todos nosotros, nos pone en un escenario más oscuro, ¿no? Más grave, que debemos tratar de resolver o por lo menos presentar propuestas coherentes. La diabetes mellitus tipo 2 es la diabetes más común en nuestra población, ¿no? Cuando hablamos de diabetes mellitus, mayormente nos debemos enfocar a este tipo de diabetes sin desmerecer las otras diabetes como son la diabetes mellitus tipo 1 o la diabetes gestacional, que también representan problemas en nuestra morbilidad y sobre todo en este grupo especial que son las gestantes, que trae complicaciones y puede aumentar la mortalidad y muerte, ¿no? Contribuir a la mortalidad y muerte de la gestante y también de su producto, ¿no? El recién nacido. La prevalencia es de 7% aproximadamente, igual en varones, igual en mujeres, pero se reconoce que hay un subregistro, ¿no? Entonces, de cada paciente diagnosticado, por ahí está caminando un paciente no diagnosticado que ya está haciendo las complicaciones, y eso es lo grave, ¿no? Ya está haciendo complicaciones o daño multiorgánico. El punto, el grupo más afectado es el de los 55 a 64 años, ¿no? Sin quitar importancia pues a los grupos que son vecinos de 45 a 54 años y más de 65. En total, aproximadamente, son el 40% del total de casos de diabetes, ¿no? Y es algún dato muy importante, ¿no? Paradójicamente, la diabetes tipo 2 es aquel diabetes que da más a la persona que se alimenta más, ¿no? Más sedentaria, que podríamos de alguna forma pensar que es de la población pues, que tiene mayores recursos económicos y mayor educación, pero no es así. El mayor grupo afectado es el grupo de las personas sin educación o con educación en los primeros niveles, ¿no? Entonces, ahí también tenemos un problema, ¿no? Pero también tenemos una estrategia, ¿no? Porque justamente son pacientes pues, que están coberturados por el Seguro Integral de Salud. La diabetes mellitus es una enfermedad multiorgánica que encarece y hace más caros los servicios de salud, ¿no? El manejo de un paciente diabético con complicaciones puede representar un costo anual de más o menos $40.000 a más, porque debemos tratar no solamente el problema metabólico, sino también algunas de las complicaciones. Y ahí tenemos algunas de las más importantes. La neuropatía diabética constituye más o menos el 54.9% de complicaciones más frecuentes en la diabetes mellitus tipo 2. Lo sigue el pie diabético, ¿no? Que es el 25%. La nefropatía diabética
la retinopatía diabética, enfermedades isquémicas en general, enfermedad cerebrovascular, retinopatía proliferativa y enfermedad arterial periférica. Estos tres últimos constituyen pues la de menor incidencia. Acá tenemos que hacer un pequeño comentario, ¿no? La neuropatía diabética resta calidad de vida al paciente y también pues resta productividad a este paciente. Si tenemos a un padre de familia que tiene neuropatía diabética, indudablemente no va a ser productivo en su máximo potencial. Entonces no solamente va a sufrir él, sino va a sufrir su familia. El pie diabético, ni qué decirlo, ¿no? El pie diabético, 4 de cada 4 pacientes diabéticos tipo 2, uno tiene un pie diabético en sus diferentes complicaciones, con sus diferentes agravantes. Pero ya el pie diabético es una seria limitación para que la persona pueda desarrollar su actividad productiva, su actividad laboral. También destaca una gran cantidad de complicaciones en diabetes mellitus tipo 2. No quiere decir pues que un paciente con diabetes mellitus tipo 2 que tenga una neuropatía diabética no pueda tener un pie diabético. Muchos de los pacientes tienen plurimorbilidad, o sea, tienen varias de estas patologías que está sufriéndola, ¿no? Y lo está afectando en forma sistémica. Un dato muy importante, en el Perú, personas con discapacidad, según el tipo de limitación para realizar sus actividades diarias, un dato importante que se recogió en el año 2012, en porcentaje, un 42.4% corresponde a pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? tipo diabetes, ¿no? Asimismo, tenemos que, al hablar de diabetes, no olvidar otra enfermedad endémica, como es la hipertensión arterial, en población mayores de 15 años, ¿no? Muchos reconocemos pues esta patología como el asesino silencioso, ¿no? Y es así porque el paciente puede estar con su hipertensión arterial, no tener mucha sintomatología, a no ser ligera incomodidad, ligero dolor de cabeza, ligero mareos, pero ya con esa presión está dañando órganos nobles como el riñón, el corazón, el cerebro, ¿no? Y entonces, si lo sumamos a la diabetes mellitus, la afectación va a ser mucho mayor. No podemos hablar de la diabetes mellitus sin dejar de mencionar el sobrepeso y la obesidad, que tiene una alta prevalencia en varones de mayores de 15 años y también en mujeres, ¿no? Ahí vemos las cifras, ¿no? Aproximadamente el 50% en varones y 57% en mujeres tienen prevalencia de sobrepeso y obesidad. ¿Por qué menciono esto? Porque en la diabetes mellitus tipo 2, justamente la antesala o un factor condicionante de la diabetes es justamente este tipo de población, sobre todo aquellos que tienen perímetro abdominal mayor o aumentado, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener, pues, grasa visceral que van a representar un importante disruptor endotelial inflamatorio que va a ser la antesala de la resistencia a la insulina y esta a su vez va a ser la antesala de la diabetes mellitus tipo 2. Si nos referimos al tema de exposición, vamos a tener pues que la consecuencia de la diabetes son las enfermedades cardiovasculares en sus distintas expresiones, ¿no? Estas enfermedades que representan pues el mayor porcentaje de morbilidad, el mayor porcentaje de mortalidad, y son pues justamente los que llenan nuestras emergencias, nuestros espacios, nuestros servicios de cuidados intensivos, nuestras áreas hospitalarias, ¿no? El accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria y la enfermedad arterial periférica, cada una de ellas con diferentes vertientes, ¿no? Van a representar daño sistémico, ¿no? Entonces, la persona que las padece no solamente va a presentar una de ellas, sino puede presentar una mixtura de todas ellas. La diabetes mellitus es un factor de riesgo importante e independiente para las complicaciones microvasculares y macrovasculares. Pues no, que esta es una clasificación, ¿no? La clasificación de patologías o complicaciones microvasculares y macrovasculares la podemos encontrar pues en todos los textos, ¿no? Referidos a este tema. Entre las macrovasculares vamos a tener los infartos cerebrales, las isquemias cerebrales, las enfermedades cardíacas como el infarto y las enfermedades de insuficiencia vascular periférica, sobre todo en miembros inferiores, ¿no? Y las microvasculares
van a representar retinopatías, nefropatías y neuropatías que afectan seriamente la calidad de vida de nosotros, de los pacientes que la padecen, ¿no? Y vamos a tratar de explicar en la presente exposición cómo pues todas estas variables las podemos integrar, y si la integramos podemos diseñar un plan, una estrategia conjunta para poder manejar y evitar este desenlace fatal. A nivel de complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes mellitus 2, vemos que el común denominador es la pérdida de la función endotelial, ¿no? Hay una disrupción endotelial, hay un daño al endotelio que va a generar complicaciones a los niveles que hemos visto, ¿no? Partimos pues de pacientes en condiciones normales, vamos a ver que cierta población con factores de riesgo van a desarrollar, ¿no?, alteraciones en las fases subclínicas de la enfermedad, ¿no? Y estas fases subclínicas van a tener que ver con la remodelación hipertrófica por un estado hiperglicémico, vamos a tener que ver por la remodelación de la placa ateromatosa, y acá cuando hablamos de placa ateromatosa vamos a ver trastornos de la coagulación e inmunidad que van de la mano, ¿no? Y si nos damos cuenta, muchas de estas cosas pues son comunes ahora en la actual pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces es una debilidad no enfocar. Es una debilidad no enfocar los trastornos metabólicos, la inflamación metabólica, en un componente que debemos manejar y tratar en estos pacientes que están sufriendo actualmente esta pandemia. La microalbuminuria es un tema que debemos tocar con mayor profundidad porque va a ser una importante herramienta que nos va a permitir predecir daño no solamente renal, sino también daño a nivel cardíaco o trastorno cardíaco. Entonces, pues los eventos clínicos que van a evidenciarse va a ser el infarto de miocardio, una insuficiencia cardíaca, ¿no? En el trastorno o la remodelación de los vasos vamos a tener una enfermedad arterial periférica, vamos a tener un accidente cerebrovascular, vamos a tener probablemente un aneurisma aórtico, y como consecuencia de la microalbuminuria, ¿no?, vamos a desarrollar primero una proteinuria sintomática, una insuficiencia renal en etapa terminal, como epílogo de esta triste trayectoria, ¿no? Entonces, pues, uno de los problemas más importantes son los trastornos a nivel del corazón, las miocardiopatías, pues, ¿no?, que van condicionadas por fenómenos o procesos de aterosclerosis que empiezan en edades tempranas, pero van a acelerarse cuando el paciente pues sufra este tipo de patología como es la diabetes mellitus 2 sin ningún tipo de control. Acá tenemos los mecanismos fisiopatológicos de la miocardiopatía diabética, que no es el tema del curso, pero es bueno recordarlo. Una hiperglicemia y resistencia a la insulina va a aumentar, va a generar pues lipotoxicidad cardíaca, va a activar el sistema renina-angiotensina-angiotensinógeno, va a producir disfunción endotelial coronaria, trastornos a nivel del ADN, y esta en general va a producir una inflamación que va a tener afectación a nivel citoplasmático, a nivel de los miocitos. No va a haber una desregulación en cuanto a la función de los órganos que están en el citoplasma, como el estrés del retículo endoplasmático y desregulación del manejo del calcio. Va a haber una disfunción mitocondrial y estrés oxidativo, y esto se va a traducir a nivel de tejidos, a niveles macro, como hipertrofia cardíaca, fibrosis y con epílogo de la muerte. Previamente, pues, van a pasar el paciente por un estado de rigidez cardíaca, difusión diastólica y una falla cardíaca que va a restar seriamente la capacidad productiva y calidad de vida del paciente. Acá tenemos pues el cuadrito que hemos mencionado en forma más organizada, ¿no? Entonces, también debemos mencionar que no solamente es un tema de tejidos, es un tema de células, sino también son trastornos que van a producirse a nivel nuclear. Vamos a tener trastornos a nivel del cromosoma que van a generar pues cambios, por ejemplo, a nivel de las histonas, por la metilación del ADN, ¿no? Van a haber acetilización de las histonas, ¿no?, como componentes del cromosoma. Va a aumentar la síntesis y liberación de mediadores específicos, ¿no? Y todo esto a nivel del endotelio va a producir daño permanente, ¿no?, en los cardiomiocitos y también en el endotelio, ¿no? Acá tenemos pues una representación de lo que estamos diciendo, el curso lento, ¿no?, de la formación de la arteriosclerosis, que va a ser condicionada por algunas variables que sí podemos manejar,
como por ejemplo pues la elevación pues de algunos lípidos que son importantes, como el LDL, que constituye el principal lípido heterogénico, los triglicéridos, los ácidos grasos libres, ¿no?, que van a contribuir conjuntamente a una desproporcionada inflamación de los leucocitos y de algunas variantes en la formación y deterioro pues de este endotelio, en la formación pues de esta placa ateromatosa, que su principal daño va a ser disminuir pues la luz vascular, y con esto va a interrumpir pues el normal flujo sanguíneo y va a producir la isquemia y posteriormente a esta isquemia el infarto. Acá es importante también, así como estamos mencionando daños a nivel cardíaco, mencionar también daños o afectaciones a nivel renal, y esto creo que es lo que tenemos que recordar, y creo que es el mensaje de la exposición, ¿no? Que nosotros podemos tener predictores muy precoces a nivel renal, y estos predictores renales pueden a la larga, y está demostrado, producir o ser un dato para poder evaluar futuro daño a nivel del corazón, a nivel también cardiovascular. La enfermedad renal se asocia con disfunción cardíaca importante, va a producir o va a acelerar los eventos cardiovasculares, ¿no? El sistema renal y cardíaco están íntimamente relacionados. El trastorno agudo crónico de uno puede producir la infusión del otro. Los pacientes añosos con enfermedad renal crónica son más propensos a morir por enfermedad cardíaca, que a veces, y también paralelamente, llegar a la diálisis, ¿no?, que merma seriamente la calidad de vida y también prolonga el tiempo de vida de la persona. La insuficiencia renal o la insuficiencia cardíaca produce un círculo vicioso, ¿no?, por una corrección cardiorrenal que va a tener indicadores comunes, como son el desequilibrio del óxido nítrico a nivel del endotelio, va la aparición de especies de oxígeno reactivas, activación de un sistema nervioso simpático alterado que va a inervar pues ambos órganos, y va a producir efectos negativos antagónicos o sinérgicos. Va a haber una activación del sistema renina-angiotensina, y esto va a producir una inflamación. Esta inflamación simultáneamente va a afectar al riñón y también va a afectar al corazón, ¿no?, por los eventos hemodinámicos que estamos viendo en la ponencia, en la lámina, ¿no? La expansión de volumen va a originar pues un aumento del gasto cardíaco, ¿no?, y esto va a generar mecanismos de autorregulación corporal, ¿no?, a nivel sistémico, y este va a generar también un aumento de la resistencia periférica. Todo esto en su conjunto se va a traducir un aumento de la presión arterial, una natriuresis por presión, por los mecanismos que se encuentran en el glomérulo, que ya conocemos, y esto a la larga va a producir pues daños simultáneos a nivel renal y a nivel cardíaco. ¿Cuál es el objetivo de tratamiento entonces, ¿no? Y este es el mensaje que quizás debe quedar. El enfoque de la diabetes ya no debe ser un enfoque glucocéntrico, ¿no? Ya no hay que ver la glucosa como el objetivo a tratar, a corregir, ¿no?, porque nos quedamos cortos realmente ante tal diversidad de daño. Tenemos que enfocarnos en un enfoque cardiocéntrico, tenemos que tener un enfoque cardiocéntrico para poder manejar la diabetes. O sea, la glucosa es uno de los componentes que lo debemos corregir indudablemente, pero lo que tenemos que ver a futuro es evitar el daño cardíaco, y si queremos evitar el daño cardíaco, necesariamente tenemos que ver el riñón, tenemos que manejar la salud renal. En la diabetes, como ya hemos mencionado, existen dos tipos de complicaciones: las complicaciones microvasculares, ¿no?, donde tenemos la retinopatía diabética, la enfermedad renal diabética, que merece una especial atención, porque si la manejamos adecuadamente antes del inicio o en forma precoz, vamos a evitar el desenlace fatal de toda esta cascada de eventos, ¿no? Tenemos la neuropatía diabética y la amputación de extremidades, que encarecen los servicios de salud y generan una limitación seria en cuanto al paciente que la padece, ¿no? Un paciente con una amputación, o no tanto como una amputación, una neuropatía diabética severa, va a ser seriamente limitado para su actividad productiva, no va a trabajar.
y generalmente pues de pasar a ser una persona que sume en la familia, que apoya a la familia, va a ser una carga familiar, ¿no? Entonces es un problema no solamente de salud, no es un problema médico, sino es un problema social el que tenemos a la vista. Y bueno, las complicaciones macrovasculares, vamos a tener principalmente las enfermedades coronarias, accidente cerebrovascular, infarto del miocardio y también la enfermedad arterial periférica. Entonces, pues ya debemos establecer algunas ideas importantes, ¿no? Algunas ideas claves. La primera sería que la enfermedad renal es una complicación común en la diabetes. Entonces, a un paciente con diabetes, lo que tenemos que hacer es ver el riñón, evaluar el riñón y quizás rastrear algunas variables precoces que nos pueden indicar que a futuro ese riñón va a ser una enfermedad renal de tipo crónico, ¿no? Y lo que es más importante, nos va a permitir intervenir en forma precoz, ¿no? Para poder evitar el daño al riñón. Hasta el 40% de los pacientes con diabetes mellitus 2 padecerán insuficiencia renal en corto tiempo, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen los estudios que han hecho grandes poblaciones. El otro tema importante que debe quedar claro es que la albuminuria es un marcador precoz de daño renal y la tasa de filtrado glomerular reducida son criterios claves para el diagnóstico de enfermedad renal diabética, ¿no? Y la albuminuria, y dentro de la albuminuria, el rango de microalbuminuria, esto nos va a dar un dato importante cuando los marcadores, la urea, la creatinina, no varían. Entonces, nosotros podemos evaluar un riñón dosando uricreatinina y quizás este riñón no va a brindar alteración. Pero si nosotros le hacemos una evaluación de albúmina, por ejemplo, en orina de 24 horas, sí podemos encontrar en ese riñón algún deterioro en función a la cantidad de albúmina perdida por ese riñón y entonces podemos definir medidas de intervención y también medidas de monitoreo y seguimiento. La disfunción renal se asocia con un aumento de riesgo y mortalidad cardiovascular, ¿no? Esta es la idea que debe quedar de la exposición. El tratamiento multifactorial intensivo es eficaz para reducir los desenlaces fatales, ¿no? Tanto cardiovasculares y renales. Pero muchos pacientes todavía experimentan una progresión de la enfermedad. Lógicamente, en algunos textos se dice pues que en las enfermedades crónicas es como envejecer más rápido, para darle una definición muy sencilla a lo que pasa, ¿no? Y eso es cierto, nosotros podemos intervenir, si bien es cierto no vamos a detener el avance inexorable del deterioro, pero sí podemos prolongar por mucho tiempo el periodo de vida útil de ese órgano, ¿no? Y de esa forma vamos a ofrecer pues más calidad de vida a esta persona. Otro dato que es importante y que debe quedar es que la diabetes es la principal causa de enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, ceguera y amputación de miembros inferiores. Y acá tenemos unos datos importantes. El 50-80% de personas diabéticas mueren con enfermedad cardiovascular. El 44% de los casos nuevos de insuficiencia renal se observan en pacientes diabéticos. 60% de las amputaciones de miembros inferiores no traumáticos ocurren a pacientes diabéticos mayores de 20 años de edad. 16% de pacientes diabéticos mayores de 65 años mueren por accidente cerebrovascular. Y 29% de pacientes diabéticos mayores de 40 años tienen retinopatía diabética. Entonces, pues, las cifras están ahí, se pueden reconocer y nos indican, pues, la gravedad de la patología. Ante un tsunami de sobrepeso y obesidad, vamos a tener, pues, un aumento de los casos de diabetes mellitus 2. Ante casos de diabetes mellitus 2 mal seguidos o no controlados, vamos a tener un aumento de los casos que están viendo en esta lámina. Por lo tanto, la perspectiva es oscura. ¿Cómo podemos detenerlo o evitarlo? Desarrollando, lógicamente, un plan articulado en la salud para poder, en sus inicios, detener, manejar y controlar esta enfermedad que ahora, sumada a la pandemia, pues va a revestir mayor estrago y mayor daño. No nos olvidemos, pues, que este encierro en casa ha producido, pues, algunos fenómenos como de tipo psicológico, de tipo orgánico, ¿no? Por ejemplo,
algunos trastornos pasajeros psicológicos, desórdenes psicológicos como la ansiedad o la depresión, algunos trastornos pues de alimentación, ¿no? Estamos comiendo un poquito más. Eso se suma pues a que nos estamos sentando en la computadora y no nos estamos moviendo. Entonces hay una inercia, hay un sedentarismo que aumenta, hay un aumento en ingesta de calorías, por lo tanto vamos a tener como consecuencia un debut más temprano de pacientes con diabetes mellitus 2, un debut más temprano de complicaciones. Por lo tanto, si no tomamos medidas, vamos a tener un panorama oscuro, no en 10 años, sino en los próximos años, ¿no? Ya que, como se prevé, esta pandemia va a durar todavía algunos años. Entonces, los pacientes diabéticos están en mayor riesgo de enfermedad renal. La diabetes sigue siendo la razón más común para la progresión a la enfermedad renal en estadio avanzado en muchas partes del mundo, ¿no? Sobre todo el mundo occidental, en el mundo que está habituado pues, a dietas similares cargadas en carbohidratos, ¿no? Al sedentarismo, ¿no? A la poca promoción de la actividad física, a una influencia constante de estrés a todo nivel, estrés laboral, estrés social, estrés familiar. Por lo tanto, pues, si la enfermedad renal es de la mayor afectación, si la enfermedad renal es un predictor fuerte de daño cardiovascular, la importancia es indudable hacer un seguimiento precoz del riñón y tenemos ya hemos mencionado algunas herramientas, como puede ser la microalbuminuria en orina de 24 horas. Entonces, la primera recomendación sería justamente hacer tamizaje y seguimiento, por lo menos en todo establecimiento de 1 a 4 que tenga médico, equipar al laboratorio, pues, en este examen importante que nos va a ayudar mucho para mejorar nuestro diagnóstico o haciendo un diagnóstico más preciso. La hiperglicemia desempeña un papel importante, pero no es el único. Pero vemos nosotros pues que el hiperglicemia, si lo analizamos en los servicios de salud, ¿no? Es un problema que no lo estamos manejando adecuadamente. Y porque quizás nos falta ser más agresivos y llegar más rápido al inicio del tratamiento a pacientes pues que ha fracasado la dieta, ha fracasado la actividad física como medios para controlar la hiperglicemia, como para controlar la diabetes. No nos olvidemos pues que el riñón autorregula la filtración glomerular, modulando pues el tono de las arteriolas aferentes y eferentes, y que los mecanismos que influyen son mecanismos hormonales, ¿no? Mecanismos correspondientes al sistema nervioso autónomo, son mecanismos complejos y multisistémicos que tenemos pues que tratar de manejar para evitar pues el curso de la enfermedad. La autorregulación renal mantiene estable la presión glomerular y la tasa de filtración, pero un factor importante pues va a ser la presión arterial, que nosotros podamos mantener equilibrada para disminuir el daño que se produce a este nivel en el glomérulo por hiperfiltración en su inicio y pérdida de la filtración normal en los estadios intermedios o finales de la enfermedad. ¿Qué es lo que produce la hipertensión a daño glomerular? Ya lo podemos ver, pues, ¿no? En estas dos microfotografías, ¿no? Y un corte histológico de un glomérulo. Ahí tenemos a la izquierda, ¿no? Un glomérulo de un paciente con estructura renal casi normal. Tenemos pues acá tenemos el glomérulo, ¿no? El glomérulo. Por acá tenemos el tubo contorneado distal o proximal que se esboza. Tenemos la cápsula parietal, ¿no? Del receptáculo de la cápsula de Bowman, ¿no? Vemos el tejido mesencial que lo tenemos por ahí, más o menos a este nivel, ¿no? No pretendo ser histólogo, pero trato de mostrar lo que se ve. Y acá tenemos un glomérulo de un paciente con nefropatología diabética típica, ¿no? Donde vemos serios trastornos, sobre todo la expansión difusa mesangial, ¿no? Que no se olviden pues, cuál es la función del tejido mesangial, de regular un poquito el calibre y la presión a nivel de estos microvásculos, ¿no? De estos microvasos. Tenemos también que ver alguna fibrosis intersticial leve, ¿no? Una hialinosis arterial avanzada, justamente producto posterior, ¿no? O de segunda etapa de la hipertensión arterial sostenida, que va a generar como respuesta un engrosamiento de esta pared. Entonces, sacando ya algunos datos importantes en claro,
La albuminuria es un marcador clave de daño renal. La albuminuria indica aumento de la permeabilidad glomerular. Se puede clasificar de acuerdo con la relación albúmina-creatinina urinaria o según la excreción de albúmina en la orina, como sigue, ¿no? Y ahí tenemos pues una clasificación propuesta que ya todos la conocemos, es bueno recordarla. Va a ser menor de 30 en una persona normal o va a estar ligeramente elevada. Vamos a estadiar como una microalbuminuria moderada, ¿no?, cuando esté en el rango de 30 a 300 miligramos por gramos en relación pues a la creatinina, y un valor mayor de 300 nos van a establecer una macroalbuminuria severamente aumentada. Y estos tres casos pues va a establecer diferentes etapas de un daño renal, y vamos a poder revertirlo quizás cuando estemos en el periodo, en la etapa de la microalbuminuria, quizás manejando adecuadamente la presión arterial. Datos importantes y que llaman a preocupación es el hecho de que se ha visto el aumento de enfermedad renal en pacientes diabéticos. Acá tenemos pues una comparación de una bibliografía americana, ¿no?, donde se muestra que en 1996 la prevalencia era de 2.7 y ya en el 2013 la prevalencia de enfermedad renal ha aumentado a un 13.8%, ¿no? La enfermedad renal diabética tiene consecuencias serias y ahí tenemos pues algunos de los eventos más importantes, ¿no? El aumento de la mortalidad, los eventos renales, los eventos cardiovasculares, la muerte de origen cardiovascular, y algo muy importante es la disfunción cognitiva, ¿no? La disfunción cognitiva, que a veces no lo tocamos, no tocamos la esfera psicológica, cuando representan un factor importante para mantener la calidad de vida del paciente. Otro dato importante que debemos ver es que la mortalidad es más frecuente en pacientes diabéticos con enfermedad renal que en pacientes que no la tienen, ¿no? Y acá tenemos dos comparaciones sobre la incidencia acumulativa estandarizada de la mortalidad en un estudio de 10 años. Y vemos pues que este exceso de mortalidad entre personas sin diabetes y sin enfermedad renal relacionadas con pacientes con diabetes, albuminuria y alteración de la tasa de filtrado glomerular va a ser significativa, ¿no?, en una diferencia de más o menos 40%. Entonces, pues la enfermedad renal se asocia con disfunción cardíaca importante. El sistema renal y cardíaco está íntimamente relacionado. El trastorno agudo crónico de uno puede producir la disfunción del otro. Los pacientes añosos con enfermedad renal crónica son más propensos a morir por enfermedades cardíacas que a problemas propios de la enfermedad renal crónica o de la diálisis. Por lo tanto, el sistema renal y cardíaco debe considerarse en su conjunto. Entonces, pues, ¿cuáles son las estrategias? ¿En qué debemos, como cuerpo médico regional, como personal de salud involucrado, cuáles son los objetivos que debemos buscar, ¿no? Primero, mejorar los indicadores de desempeño, quizás, ¿no?, de monitoreo y seguimiento. El monitoreo y seguimiento es una práctica que ha desaparecido en todos los establecimientos de salud, pues nos estamos quedando en simplemente hacer la actividad, pero no evaluamos, no sacamos conclusiones importantes como deberíamos hacerlo para conocer nuestra realidad, nuestra casuística, y en función a esto, tomar medidas orientadas a nuestros problemas regionales. Mejorar la cobertura de tamizaje, tratamiento de hipertensión y diabetes mellitus. Acá se puede observar, salvo que algún colega tenga una opinión contraria, se puede realizar pues que hay un divorcio entre las actividades o entre los servicios de atención primaria, me refiero a los 1-4, ¿no?, y hacia abajo, con los establecimientos 2-1 hacia arriba. Es más, me parece que en Huancayo no tenemos establecimiento 2-1. De frente nos hemos ido al 3C, como es el hospital Carrión, por ejemplo. No hemos desarrollado, fortalecido todavía los establecimientos 1-4, que ya deberían ser considerados 2-1 para poder integrarnos mejor y articularnos mejor. Porque esto es importante desde el punto de vista administrativo. Porque podemos abastecer a estos establecimientos con fármacos diferenciales, con procedimientos diferenciales, implementar con equipos que puedan hacer, pues, que puedan cerca al paciente, cerca al poblador, llegar más rápido al diagnóstico, al manejo y evitar el desenlace fatal de todos los problemas que hemos visto.
Quizá la elaboración de guías y actualización de documentos es un tema muy importante, y no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, ¿no? Tenemos una desfase terrible realmente. Un caso concreto que es emblemático es acerca, por ejemplo, del uso de algunos medicamentos para la diabetes que está en la Farmacopea de Salud y del MINSA, que ya no están en ninguna guía, ¿no? Es absurdo realmente, es inconcebible que sigamos manteniendo algún fármaco cuando tenemos otros que pueden ser mejores, ¿no? Y con un costo igual o similar. El tema de devolver la rectoría de los establecimientos de salud al MINSA ha sido un objetivo que en vez de ayudarnos nos ha estancado, perdón. ¿Por qué digo esto? Porque ya no tenemos capacidad, invocando a la rectoría del MINSA. Los procesos regionales creo que se están deteniendo. Los procesos de fortalecimiento, los hospitales, el manejar la modificación de los ROF, de los organigramas, de acuerdo a la capacidad resolutiva en la población, se han detenido sobre el pretexto de que la rectoría va a pasar al MINSA. Entonces, ¿cuántos años vamos a estar en la penumbra? Pues eso debemos quizás preguntarnos, o debemos de alguna forma pedir alguna respuesta. Modificar nuestro petitorio hacia nuevos fármacos y promover la insulinización temprana creo que es un reto que debemos hacer, que la Dirección de Productos Farmacéuticos de la IDESA creo que ya la ha tomado. Se está tratando de promover y poner al alcance de los establecimientos donde hay médicos, pues algunos fármacos que antes no lo estaban, o si lo estaban no se usaban. Creo que el reto de nosotros como médicos es aprender el manejo, por ejemplo, de la insulinización, una insulinización temprana, una continuidad de tratamiento de un paciente diabético insulinizado. Ya debe ser potestad del médico, sea de atención primaria o sea de establecimiento de mayor complejidad. Tenemos que llegar más rápido al tratamiento integral, personalizado, de acuerdo a la necesidad de nuestros pacientes. De este modo, vamos a evitar toda esta cascada de eventos que hemos señalado pues en este corto tiempo. Yo creo que hay algunos indicadores que son importantes, que lo ha establecido el Ministerio de Salud, pero que la idea es en el transcurso de los años fortalecerlos como una forma de que se registre la productividad, que se registren las actividades que tenemos con respecto a la población, y que de esta forma pueda llegar mayor presupuesto para que a través de las estrategias de salud podamos fortalecer, equipar, diferenciar los servicios orientados pues a técnicas, a tecnologías más modernas, más económicas, y que nos permita de alguna forma intervenir más temprano en los pacientes pues con sobrepeso, obesos, diabéticos de debut, para evitar toda esta cascada de problemas. Entonces pues el reto creo que está dado pues en algunas de los hechos, de los factores que estamos mencionando. Identificar el nivel de calidad de gasto de los gobiernos regionales en la entrega de productos, valorización clínica y tamizaje laboratorio, que implica pues unos laboratorios bien equipados, ¿no? Con los insumos, con los reactivos, de acuerdo a nuestra población, tratamiento y control de personas con hipertensión arterial, tratamiento y control de personas con diabetes, o sea, accesibilidad a información educativa en alimentación, a controles, a monitoreos, ¿no? A fármacos que lo tenemos y muy buenos en el petitorio, reducir la ineficiencia de la calidad del gasto y desarrollar unidades operativas de acuerdo a la capacidad resolutiva del establecimiento, que creo que con la pandemia nos hemos detenido un poco en cuanto a avanzar en construir un sistema regional de salud articulado, ¿no? Donde el paciente pueda empezar a ser atendido, sea un paciente diabético con hipertensión, en los primeros puestos de salud, y un sistema de referencia que pueda pues hacer que estos pacientes sean controlados, tamizados, sometidos a sus controles anuales laboratoriales, ¿no? Y acceder a medicamentos que no son muy costosos, pero que a veces no estamos usándolo en todo su potencial, o no están accediendo los pacientes a estos medicamentos en tiempo oportuno. Bien, yo creo que ha sido lo más importante. Le doy las gracias a los organizadores, y si hubiera alguna pregunta, encantado de responderla. Gracias, doctor Mesa, muy amable.
acaban de activar mi audio. Sí, Le agradecemos bastante por su exposición, ha sido una exposición bastante interesante. Tenemos una pregunta de parte del doctor LPA. ¿Podría ampliar un poco sobre la insulinización temprana, por favor? bien, yo creo que es un reto de nuestras universidades regionales, de nosotros, los médicos, el usar la insulina, ¿no? No es usar la insulina por usarla, tampoco es el hecho, sino usarla de una manera racional y sobre todo en forma oportuna. Nosotros conocemos, pues, de acuerdo a las últimas guías, que la hemoglobina glicosilada es un factor importante, un criterio importante para definir el tratamiento de la insulinización de paciente o no. También, pues, el fracaso de los hipoglicemiantes orales. Nosotros tenemos dos muy importantes, yo diría uno muy importante, que es la metformina. Yo no le veo una ventaja comparativa a la glibenclamida realmente. Pacientes que veo con varios años de glibenclamida, esto lo veo muy deteriorados, con ya daños establecidos a nivel renal. Como decía al inicio, la mayor cualidad de la glibenclamida era bajar la glucosa. Y el que estamos viendo, pues, que ese no es el objetivo es defender o proteger el corazón. Bajar la glucosa es un tema sencillo realmente cuando se dominan las herramientas que tenemos. Tenemos entonces en atención primaria la metformina, que es muy importante, pero también estamos viendo que los pacientes debut llegan al establecimiento y se les pide una hemoglobina glicosilada y está por 13, 14 o más de 14. Entonces, la guía nos indica insulinización. La insulinización no quiere decir que sea permanente, ¿no? La insulinización quiere decir que es necesaria simplemente. Es de rescate, es poder darle al paciente, llevarlo a valores normales y posteriormente el monitoreo de este paciente, la reducción de glucosas, el mejoramiento de la calidad de vida, va a hacer que progresivamente retiremos los medicamentos y al final estos pacientes que llegan con hemoglobina glicosilada de 14, que llegan con una cetoacidosis a los servicios de emergencia, a lo largo de 2 o 3 meses de buen manejo, solamente están con su dieta y actividad física, o están usando una metformina. Entonces, el punto crítico es llegar al paciente. ¿Y quiénes llegan al paciente de forma inmediata? Los establecimientos de atención primaria donde hay un médico. Y el médico tranquilamente puede recibir un paciente que, por ejemplo, ha estado internado en los servicios de emergencia, hospitalizado en el Hospital Carrión, se le deriva a su domicilio, ahí puede continuar con la insulinización, pero progresivamente la va a dejar. Entonces este paciente va a ser controlado, seguido, y con hipoglicemiantes o como dietas como un tratamiento permanente. Pero este bache que tenemos del manejo de la insulina en forma oportuna, creo que es una de las habilidades que tenemos y tenemos que mejorar. Muchas gracias, doctor. La doctora Martínez pregunta, ¿con qué regularidad se deberían realizar los tamizajes de la función renal y el descarte de la retinopatía? Bien, por lo general muchas de las guías recomiendan paciente diabético diagnosticado, ¿no? Y ya en un programa, los controles deben ser anuales, ¿no? Yo creo que es económicamente factible, es racional, y las guías así lo sustentan. Entonces, todo paciente, por ejemplo, que esté en una comunidad manejado por un médico en los servicios 1-4 o similares, puede derivar a un hospital de mayor complejidad, no tanto porque sean mejores los médicos que están allá, sino porque tenemos los recursos de laboratorio, como son la hemoglobina glicosilada, la microalbuminuria o algunos otros procedimientos. Esto pueden ser sus controles anuales y ir con los resultados para que el médico pueda hacerle su seguimiento. Creo que ese es uno de los principales objetivos o algunas de los objetivos que tenemos que trazarnos. Muchas gracias, doctor. La doctora Helen nos pregunta, ¿un paciente que tiene un resultado de glucosa entre 120 o 130, ¿se inicia tratamiento o qué medidas se tiene que tomar? Ya, un paciente que tiene 120 y 130, tenemos que evaluarlo en su contexto, de forma integral. Vemos, por ejemplo, tenemos que evaluar la edad, tenemos que hablar el índice de masa corporal, que es un factor muy importante. Todo paciente ya debe tener en su historia clínica su valor de índice de masa corporal. Otro dato importante es el perímetro abdominal como indicador de grasa visceral. La grasa visceral es una de las grasas más dañinas que existen. Entonces, la medida del perímetro abdominal es otro criterio más. Tengo un paciente con un perímetro abdominal amplio, con un IMC que me indica obesidad 1 o 2, con rango de glucosa menores de 126, o sea, en estados de resistencia a la insulina, yo le daría metformina, porque lo voy a ayudar bastante,
paralelamente a darle fuerte a una educación en cuanto a cómo alimentarse y a cómo hacer actividad física. Gracias por el aporte, doctor. El doctor Darío Cerrón pregunta, buenas noches, gracias por la ponencia. ¿Podría orientar cómo manejar la prediabetes en primer nivel de atención si es que fracasa la dieta y la actividad física? Gracias. Es reconocida por muchos textos la importancia de la metformina, aunque a veces es controversial, ¿no? Aunque no debería serlo, pues, no debería serlo, porque la metformina es una de las grandes, yo creo que si hacemos un top de mejores medicamentos de los petitorios, la metformina ocupa uno de los primeros puestos. ¿Por qué le digo esto? Porque no solamente ve diabetes, ve obesidad, ve sobrepeso, ve salud lipídica, ayuda a mantener el control de los lípidos. Hay muchas lecturas donde dice que también ve sobre la salud del endotelio. No quiere decir que restablezca la salud, daño endotelial, sino que preserva la salud del endotelio. Entonces la metformina está llamado a ser un medicamento que se puede enfocar como para prevención secundaria, ¿no? ¿Podemos usarlo en prediabetes? Sí, cuando fracasa la dieta o cuando el paciente ya tiene algunos datos importantes. ¿Cuáles son? Padres y madres con diabetes, el paciente tiene un IMC compatible con obesidad, el paciente tiene un perímetro abdominal mayor de lo normal. Entonces estos pacientes sí son candidatos a la metformina. Además, la metformina no produce hipoglicemias, por lo tanto, no tiene algún tipo de efecto negativo, salvo que algunos pacientes sí logran no serias, pero sí molestias, dispepsia, sí se ha visto, ¿no? O sea, acidez, a veces cólicos, problemas en cuanto al peristaltismo, sí se ha visto, pero son en pocos pacientes, ¿no? Y a estos pacientes ya tenemos que retirarla. Pero sí es viable. Hay un estudio realizado en Cuba, donde se compara y se demuestra, pues, que el uso de metformina en pacientes con obesidad, ¿no? Durante 4 meses más o menos, disminuye en 4% el peso de los pacientes, ¿no? En forma única, ¿no? Sin contar con otras variables que podemos sopesar para el manejo de la obesidad. El manejo de la obesidad es un tema multifactorial, o sea que para manejar obesidad tenemos que ver varios factores psicológicos, orgánicos, sociales, ¿no? O sea, es un tema complejo el manejo de la obesidad, por eso es tan difícil, pues, manejarla. La doctora Caroline nos pregunta, ¿cuál es la adecuada educación diabetológica que debe tener un paciente para un adecuado control? Bien, existe abundante información. Si nosotros vamos al internet, hay muchas páginas, como la Federación Internacional de Diabetes, que publican información muy buena. Lo que nos falta a nosotros es adecuarla a nuestra realidad. Muchos de estos manuales, pues, sugieren alimentos que no lo tenemos. Nosotros acá en el hospital hemos hecho bastante información sobre lo que es información alimentaria, y esta información siempre debe tener algunos datos importantes. Uno, el tipo de alimentos, ¿no? De la zona, la cantidad de alimentos, y preparar o sugerir dietas para el desayuno, para el almuerzo, para la cena, ¿no? Con alimentos propios de la zona. Creo que eso es importante, ¿no? Personalizar o regionalizar nuestra información que tenemos. Y eso es una de las debilidades que tenemos, ¿no? Adecuar pesos, medidas, frecuencias y variación de alimentos de acuerdo a la realidad que nosotros tenemos. Muchas gracias, doctor. El doctor Llanos nos pregunta, muchos pacientes de edad avanzada, dígase 70 años, con glicemias de 115, son diagnosticados y tratados como diabéticos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Ya, pacientes geriátricos son un grupo de pacientes que tienen un manejo diferente. En los pacientes geriátricos debemos ser más tolerantes y más permeables. El proceso de la senescencia o envejecimiento, parte del proceso normal, entre comillas, cursa con una pérdida progresiva de la función hormonal, entre uno de los parámetros que se evalúan, ¿no? Y la resistencia a la insulina va avanzando conforme el paciente va teniendo mayor edad. Entonces, una glucosa en 115, por ejemplo, y lo pongo entre comillas, puede ser normal para un paciente anciano.
puede ser normal porque ella tiene esta falla en cuanto a la resistencia a la insulina, la caída de la producción de insulina y los valores empiezan a subir. Lo que podría decirle al colega es que debemos ser más tolerantes, más tolerantes. Asimismo, pacientes que tienen hiperglicemias, por ejemplo, por encima de 350, 400 o más, no pretendamos llevarlos al límite de la normalidad de 100 a 120, porque lo descompensamos. Igual a pacientes, con mayor razón a pacientes ancianos. Hay pacientes que cursan con diabetes en un estado agudo de 450 o 500, a ellos le vamos a corregir, pero no lo vamos a llevar a valores pues que conocemos que como objetivo. Vamos a ser más tolerantes en ellos, llevarlo a 160, 180, para no descompensarlo. Al paciente geriátrico, cosa curiosa, nosotros lo llevamos a límites de acuerdo a las guías normales y lo descompensamos más bien y no lo compensamos, ¿no? Entonces, con los pacientes geriátricos hay que ser más tolerantes en los objetivos que tenemos. La doctora Lisa Lina pregunta, en el tratamiento de diabetes con metformina de 850, ¿había alguna repercusión o contraindicación cambiarlo a metformina de 500 cada 12 horas? Esto debido a que la red de mi establecimiento ya no está mandando metformina de 850, sino de 500. Nosotros podemos fraccionar la dosis, aunque no es debido, pero si a la realidad, como cuenta la doctora, tenemos que hacerlo. La dieta se puede usar hasta 2.550 miligramos o 3 gramos, ¿no? Para redondearlo. Nosotros podemos usarlo hasta 3 gramos. Si el paciente no tiene molestias digestivas, podemos darle, pues, por ejemplo, un tope de 1 gramo en el desayuno, almuerzo y cena, si no queremos recurrir a la insulinización. Pues ese es nuestro techo, Si el paciente, pues, no tiene reacción adversa, podemos llevarlo hasta los 3 gramos. En el caso de la doctora que tiene 500 miligramos, puede llevarlo, pues, a 1 gramo en el desayuno, almuerzo y cena como límite, pero hay que ver algo importante. Nosotros cuando hablemos de hipoglicemiantes o insulina, tenemos que amarrarlo a los alimentos. O sea, cuando hablemos de fármacos, tenemos que también hablar simultáneamente de alimentos. O sea, vas a comer tanta cantidad de esto para tener este tratamiento. Si yo le planteo un tratamiento, por decirle, de 500 miligramos cada 12 horas, tengo que vigilar que la comida que come el paciente va a ser la misma que nos produzca controles de glucosa en rangos adecuados. O sea, el monitoreo de glucosa, los fármacos y la dieta, y en la dieta podemos sumar la actividad física, van a ser variables que van de la mano. Y todo esto tiene que estar amarrado al peso. No es lo mismo un paciente diabético con obesidad, con normopeso o con falta de peso. El manejo es diferente. Al paciente con falta de peso para la talla, por ejemplo, el objetivo es llevarlo a su peso ideal. Y si para llevarlo al peso ideal le damos una dieta donde la glucosa se le eleve, tenemos que manejarlo con terapia, esos alimentos. Muchos pacientes a veces tienen ese problema. No comen nada y van desnutridos, pero van desnutridos no por el tema de falta de insulinización o de diabetes en sí, sino porque no están comiendo. Entonces, el tema empieza por el peso, pasa por la alimentación, actividad física, y ahí venimos a reajustar los medicamentos que tenemos. Le agradecemos mucho su participación, doctor Mesa, Gracias. de parte del Colegio Médico en esta actualización de especialidades médicas. Esperamos contar prontamente nuevamente con su presencia. Gracias. Gracias a todos por haber participado el día de hoy. Los esperamos el día de mañana también a las 7 de la noche para un tema más que va a ser de mucha importancia. Muy agradecidos con todos. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.